Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, en nuestro ciclo de seminarios, tenemos la sesión titulada Biogeografía, Darwinismo y Racismo, a cargo del doctor Antonio Alfredo Bueno Hernández, quien nos acompaña de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la UNAM. Particularmente, el doctor Bueno es jefe de la Unidad de Investigación en Biología Comparada y Biodiversidad, cuyo propósito fundamental es realizar el análisis de los patrones espaciales y temporales de la biodiversidad como base para el desarrollo de estrategias racionales de conservación. El doctor Bueno ha desarrollado entre sus líneas de investigación aquellas relacionadas con las ciencias de la Tierra, la biogeografía histórica, sistemática y de conservación, así como la historia y la filosofía de la biología comparada. El doctor Bueno es autor de diferentes libros y publicaciones científicas arbitradas, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y ha liderado diversos proyectos al interior de la UNAM y en otras instituciones, entre ellos el proyecto Creacionismo y Darwinismo, el debate sobre la distribución geográfica de los organismos, desde la obra On the Origin of Species hasta Climate and Evolution. Agradecemos al doctor Bueno su interés en estar aquí hoy con nosotros, con la comunidad de este programa transdisciplinario. Le damos la más cordial bienvenida, doctor, y bueno, nada más antes, para agradecer también al doctor Ledesma por la recomendación, que me parece que son colegas de hace tiempo, y no sé, doctor, si quiera... Me da mucho gusto que esté con nosotros en este importante programa de Cinvestav, donde la idea en algunos de estos seminarios que recientemente hemos impulsado es retomar la línea que vincula la historia y los estudios sociales de la ciencia de acuerdo al propósito original del programa de este doctorado, que es el desarrollo científico para la sociedad. El doctor Bueno ha hecho importantes contribuciones a la historia de la biología y actualmente ha participado en la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y de la Tecnología de manera destacada, y su labor en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la UNAM me parece muy importante. Ha invitado a importantes investigadores del extranjero, tiene una importante labor de vinculación y su trabajo de investigación es realmente interesante, remarcable, y pues de esto escucharemos este día. Le doy la bienvenida. Yo, como egresado del Cinvestav, me siento muy compenetrado en esta que es mi segunda alma mater. Me encanta poder participar en este programa del que soy parte, invitando a colegas que yo considero que son de gran valor para la reflexión acerca de la ciencia vinculada a esta idea de su relación con la sociedad, que implica también la historia. Pues muchas gracias por esto. Gracias. Muchas gracias. Al contrario, agradezco la invitación del prestigiado Cinvestav y agradezco su presencia. Y como se comentó, voy a hablar de historia, y en particular de historia de la biología, y todavía más en particular de historia de la geografía. Y el tema central pues sería como hablar de algunas explicaciones, las diferentes explicaciones que se han dado históricamente a los patrones de distribución geográfica de los organismos. Entonces, a la derecha. ya. No, No, pues yo aquí hice, Ah, perdón. Entonces la explicación canónica de cómo se distribuyen los organismos pues está en el Génesis, en la leyenda del diluvio universal. Aquí está el monte Ararat, en donde según esa leyenda cayó el arca, ¿no? Es una montaña más o menos del tamaño del Popo, 5.000 metros más o menos de altura, que está entre Turquía y Armenia. Creo que estaba en Armenia, pero los turcos se robaron parte del territorio, ¿no? Entonces allí cayó el arca y desde ahí se dispersaron todas las especies de plantas
y animales, ¿no? Noé había guardado una parejita de cada especie. Y esta explicación, sorprendentemente, perduró durante muchos siglos, ¿no? Fue la explicación, digamos, de los primeros naturalistas en el mundo occidental. Sin embargo, llama la atención que ya desde el siglo XVI, un jesuita, un padre jesuita, estudioso y erudito, vino acá a América, escribió un libro que se llama Historia Natural y Moral de las Indias. 1590 publicó este libro, este trabajo, y llama la atención, digamos, el espíritu inquisitivo, la curiosidad y la sagacidad que demuestra José de Acosta desde estos tiempos. Fue justo después de que se estaba descubriendo el mundo, cuando se habían iniciado los grandes viajes de exploración, ¿no? El descubrimiento de América en 1492, el viaje de Magallanes, etc. Entonces, los europeos descubren todo un nuevo mundo. Y cuando Acosta viene acá a América, se fija en los animales que hay de este lado del mundo, ¿no? Dice, por ejemplo, halláronse pues animales de la misma especie que en Europa, sin haber sido llevados de españoles. Hay leones, tigres, osos, jabalíes, zorras y otras fieras, animales silvestres, que no siendo verosímil que por mar pasasen en Indias, pues pasar a nado el océano es imposible, y embarcarlos consigo los hombres es locura. Síguese que por alguna parte donde el un orbe se continúa y se avecina al otro, hayan penetrado y poco a poco poblado aquel nuevo mundo, ¿no? O sea, ya desde por ahí, desde esos tiempos, algunos geógrafos sospechaban de que había un estrecho de Anian, que le llamaban, que ya después un danés que trabajaba para el gobierno ruso, Bering, pues ya lo encontró, digamos, y lo consignó. Dice, pues conforme a la divina escritura, todos estos animales se salvaron en el arca de Noé y de ahí se han propagado en el mundo. Esa es la explicación. Sin embargo, hay otra cosa que le llama más la atención a Acosta, que serían lo que hoy llamaríamos las especies endémicas americanas, ¿no? Porque dice, mayor dificultad hace averiguar qué principio tuvieron aquellos animales que se hallan en Indias y no se hallan en el mundo de acá. Lo está escogiendo de Europa, ¿no? Porque si allá los produjo el Creador, no hay para qué recurrir al arca de Noé, ni aún hubiera entonces para qué salvar entonces todas las especies de aves y animales si habían de criarse después de nuevo. Ni tampoco parece que con la creación de 6 días dejara Dios al mundo acabado y perfecto. Si estaban nuevas especies de animales por formar, mayormente animales perfectos y de no menor excelencia que esos otros conocidos. Entonces, bueno, tuvo problemas, ¿no?, por sus posiciones críticas, lo anduvieron persiguiendo, lo acusaron de rebelde, los mismos jesuitas, ¿no? O sea, pero, digamos, aquí está como planteando que el Génesis no alcanza a explicar la presencia de especies nativas de América, ¿no? Y además, a diferencia de lo que pasaría después, no tiene ese prejuicio de considerar a todos los animales americanos como inferiores, como degenerados, ¿no? Ahora, desde el siglo XVII, en Europa, prevaleció lo que se conoce como doctrina del diseño o teología natural. Y es un asunto que se puede resumir fácilmente, ¿no? Es considerar a la naturaleza como el segundo libro de la revelación, el segundo en importancia después de la Biblia. Digamos, el que estudiaba la naturaleza no solo lo hacía por logros académicos, ¿no?,
por pertenecer al SNI, bueno, no al SNI en estudios, pero no lo hacía por eso nada más, sino por conocer la obra de Dios, porque al estudiar la naturaleza se podía revelar la obra del Señor, así como estudiando la Biblia también, ¿no? Entonces, quien desarrolla mucho esta idea en Inglaterra, pues, es John Ray, ¿no? Desde el siglo XVIII. Ahí está, ¿no? Él escribe la sabiduría de Dios manifestada en los trabajos de la creación. Es lo que, el propósito. Entonces, la idea central, como dice ahí, de la doctrina del diseño, pues es que los seres vivos poseen una estructura perfecta, ¿no? Un funcionamiento perfecto. Y viven en donde tienen que vivir según este mundo diseñado por Dios, ¿no? Están en el lugar que les corresponde, no cabría esperar menos, ¿no? Quizá el representante más célebre de esta visión de la naturaleza pues es Linneo, ¿no? Gran Linneo, ¿no? Que se proponía expresamente como propósito justamente encontrar el orden de la creación. Y lo que quería era hacer una clasificación que representara cómo Dios fue creando el mundo, ¿no? Ese mismo orden, ¿no? Pues, como les decía, era una empresa meritoria no solo desde el punto de vista intelectual, sino también espiritual, ¿no? Linneo, pues, en su famoso sistema Nature, considera que todas las especies que podemos enumerar, por más diversas que sean, fueron creadas desde un principio. O sea, no hay especies nuevas, ¿no? Las especies son fijas, además, ninguna especie es nueva, no cambia, ¿no? Vean, por ejemplo, esto, ¿no? Dice, Dios lo ha hecho sufrir para dejarlo mirar en su gabinete secreto. Dios lo ha hecho sufrir para ver más de su obra creada que cualquier otro mortal antes de él. Dios le ha concedido la mayor comprensión del conocimiento natural, mayor que cualquier otro haya ganado. El Señor ha estado con él donde quiera que haya ido y ha exterminado a todos sus enemigos y ha hecho de él un gran nombre, uno de los más grandes de la tierra. Lo sorprendente es saber quién lo escribió. ¿Saben quién lo escribió? Linneo. El propio Linneo hablando en tercera persona de él mismo. O sea, él se creía un elegido, un iluminado. Cuando habla del gabinete secreto de Dios, habría que comentar un poco que el cabinet inglés, ¿no? Era pues un mueble hecho por un ebanista calificado, que son la gente adinerada, podía tener su cabinet, ¿no? Y era de muy buen gusto, además, con toda esta idea de conocer la naturaleza y conocer a Dios, que la gente adinerada pudiera coleccionar objetos raros, extraños. Por ejemplo, los gabinetes tenían conchitas, insectos, minerales, cosas raras, ¿no? Entonces imagínense, el gabinete secreto de Dios pues contenía toda la creación, y a Linneo le había dado permiso de escudriñar ahí, de ver qué había en su gabinete secreto, ¿no? Entonces Linneo se sentía, digamos, el bautizador oficial de la obra de Dios, ¿no? Y así lo dice también en latín. Si ignoras el nombre de las cosas, no sabes nada de ellas siquiera, no sabes ni siquiera de qué estás hablando, ¿no? Entonces, cuando nombraba una especie, no es que le pusieran una etiqueta, él le ponía el nombre de Dios, ¿no? Él sabía encontrar la esencia de cada especie bajo toda esta concepción platónico-idealista del mundo, ¿no? Cada especie tenía una esencia, claro, ¿no? Y bueno, también Linneo trató de explicar la distribución geográfica de los animales y escribió un trabajo que se llamaba Oración sobre el incremento de la tierra habitable, ¿no? Que es más o menos una versión un poco modificada de la del Génesis,
la leyenda del monte Ararat y todo esto, ¿no? Y parte de una idea aristotélica, ¿no? Como saben ustedes, Aristóteles decía que había los 4 elementos, el más denso formaba la esfera terrestre, y luego estaba rodeado por la esfera acuosa, y después por la esfera de aire, y después por la esfera de fuego, ¿no? Bueno, creo que hasta metía el éter como 5.º elemento, donde todo era incorruptible, no había cambio, ¿no? Pero Dios había intervenido, Dios que interviene seguido en la naturaleza, en esta concepción, y había quitado a la Tierra, la había hecho excéntrica para que sobresaliera en una parte terrestre y pudieran vivir, ¿no? Sus criaturas, ¿no? Entonces, con base en este principio, Linneo propone que al principio, en el origen de las cosas, hubo una isla en medio del océano, y en esa isla había una montaña muy alta, y en esa montaña había diferentes pisos altitudinales, digamos, en donde las diferentes especies podían encontrar, pues, las condiciones adecuadas para vivir, ¿no? Hay que decir que no solo, digamos, se basa en esta, digamos, ocurrencia aristotélica, sino que partía también de algún principio empírico, bueno, de algún hecho empírico, más bien dicho, porque el que fue, digamos, como su amigo, su tutor, Celsius, el famoso también naturalista de los grados Celsius, ¿no? Había hecho mediciones en los fiordos de Escandinavia, y había visto cómo se iba elevando la Tierra y el nivel del mar descendía, ¿no? Entonces había razón para creer, como decía Linneo, que a medida que las aguas se fueron retrayendo, así como el diluvio, de la montaña fueron bajando los animales y se fueron extendiendo por la tierra emergida hasta alcanzar su área de distribución, que desde luego era donde encontraban las condiciones ideales, ¿no? Donde había sido el área que había sido designada para cada especie, ¿no? Pues aquí hay un pasaje, ¿no?, de Linneo. Lo traduje del latín, no es cierto, ya está bien. Tengo la firme convicción de no apartarme mucho de la verdad si digo que la totalidad de la tierra firme en la infancia del mundo estuvo sumergida por las aguas y cubierta por el vasto océano, excepto una única isla en este inmenso piélago, en la cual habitaban cómodamente todos los animales y germinaban ampliamente los vegetales, ¿no? Entonces, digamos, para explicar la distribución de los organismos, Linneo solo mueve el sitio desde donde se dispersaron, ya no es el monte Ararat, sino es la hipotética montaña isla, ¿no? Pero, pues contemporáneo a Linneo, también expresa sus ideas su enemigo acérrimo, el conde de Buffon, ¿no? Buffon, algunos lo consideran como uno de los primeros naturalistas que ya, digamos, enfoca su interés precisamente en la distribución geográfica de los organismos, ¿no? Buffon y Linneo se aborrecían, ¿no? Tanto que es famosa la anécdota de que Linneo encontró una planta de olor pestilente y la bautizó como Buffonia, en honor de su rival, ¿no? Entonces, digamos, Buffon es mucho más, tiene una visión mucho más histórica de las cosas, no es el platónico idealista, ¿no? Y Buffon rompe con el determinismo ecológico, que eso fue importante, ¿no? Que es una idea además del imaginario popular, ¿no? O sea, esa idea de que cada especie vive en el lugar, en el área donde las circunstancias le son perfectamente favorables, pues resultó que era falsa, ¿no? Y Buffon se da cuenta de ello. Buffon encuentra que en América y en Sudamérica, mejor dicho,
y en África, aunque las condiciones del ambiente sean muy parecidas, o sea, selvas tropicales, calor, etcétera, no se comparten especies, viven especies diferentes, ¿no? Y son las mismas circunstancias. Entonces, si según esta idea del diseño, cada especie tenía que encontrar el área adecuada, la que le había sido diseñada, designada por el creador, porque es que habiendo áreas iguales, había especies diferentes, ¿no? De eso se da cuenta Linneo, y dicen que es la primera ley biogeográfica. En áreas diferentes hay especies diferentes, ¿no? Dice el conde de Buffon. Y sí, lo podemos ver, ¿no? Aquí brevemente con este ejemplo. Aquí en América hay jaguares y tucanes, por ejemplo, y en las mismas condiciones de precipitación, humedad, de temperatura, etcétera, enfrente, en el otro continente, al otro lado del Atlántico, pues hay leopardos o hay cálaos, ¿no? O sea, no son las mismas especies, a pesar de que las condiciones o las circunstancias son las mismas, ¿no? Lo mismo diría después Wallace, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poco de él. Por ejemplo, aquí se compara Borneo, la gran isla de Borneo, con Nueva Guinea. Están cerquita las dos, ¿no? Cerquita. Y tienen las mismas condiciones, también son bosques altos, lluviosos, ¿no? Sin embargo, los mamíferos que hay son completamente diferentes. En Nueva Guinea no hay mamíferos modernos, no hay placentarios, puro marsupial, ¿no? Entonces, aunque sean convergentes, por ejemplo, en Nueva Guinea, pues no hay animales como los monos, no hay monos, pero hay especies de canguros que son arborícolas, ¿no? Arborícolas. Entonces, y eso que tienen las mismas condiciones y eso que están cercas, ¿no? De hecho, Wallace encontró aquí entre dos islitas, entre Bali y Lombok, lo que se llama la línea de Wallace. O sea, en 15 millas, la fauna cambiaba radicalmente, totalmente diferente, ¿no? Aves, mamíferos, son completamente distintos, ¿no? Ahora, entonces estas son las preguntas, ¿no?, que se hacen desde el siglo XVIII y ya también XIX. ¿Por qué hay regiones con climas casi idénticos que no comparten especies, ¿no? Entonces, o por qué, por el contrario, hay áreas con condiciones físicas muy diferentes que comparten especies muy similares, ¿no? Y otro que fue, digamos, el patrón que siempre ha llamado la atención de los biogeógrafos. ¿Por qué existen patrones disjuntos? O sea, porque hay formas que son muy similares y que viven en áreas que están separadas por enormes distancias, pues miles de kilómetros, ¿no? Eso ocurre también, ¿no? Todavía a principios del siglo XIX, en Inglaterra, seguía prevaleciendo esta visión del mundo de la teología natural. De hecho, en 1802, un clérigo, también William Paley, continúa la tradición de John Gray y publica una cosa que se llama Natural Theology, o las evidencias de la existencia y atributos de la deidad colectados a partir de la naturaleza, ¿no?, de lo que ocurre en la naturaleza. Y lo escribió con un propósito expreso: atacar las ideas de Lamarck, por un lado, y del abuelo de Darwin, de Erasmus Darwin, los cuales habían propuesto ideas transformistas o transformacionistas o evolucionistas. No se habla la palabra evolución, pero, o sea, proponían que las especies no eran fijas, sino que cambiaban. Entonces, pues claro que no, ¿no? Bajo la teología natural las especies no tienen que cambiar, son perfectas y están perfectamente adaptadas, ¿no? Entonces, William Paley se hizo famoso por una metáfora, ¿no?, la famosa metáfora del reloj, ¿no? Al principio plantea así un escenario, ¿no? Dice, va
Hagan de cuenta que va una persona caminando por el campo y pues ve que hay árboles, vegetación, piedras, y de pronto ve un objeto que le llama la atención. Entonces se acerca, lo levanta y es un reloj. Dice, ¿un reloj? ¿Qué es? No sabe, ni siquiera podrían suponer que es un campesino ignorante, nunca ha visto un reloj, pero ve que se mueve regularmente, y entonces dice, esto no es una piedra, esto no tiene nada que ver con un objeto natural, esto tiene un diseño, alguien lo hizo, ¿no? Bueno, pues es la metáfora del mundo que usa William Paley, ¿no? Bueno, eso ya lo dije, ¿no? Que quería contradecir a las ideas transformistas, ¿no? Y antirreligiosas de Erasmus Darwin y de Lamarck, ¿no? Bajo esta visión, Dios interviene en el mundo, está metiendo su cuchara, Dios todavía en el mundo, ¿no? Entonces lo que dice Paley, las marcas de diseño, de que hay un propósito, son demasiado fuertes para ser pasadas por alto. El diseño, si hay diseño, pues debe haber un diseñador. Si hay un diseñador del mundo, pues debe ser Dios, ¿no? Así su silogismo, ¿no? Y bueno, hay que recordar que los relojes eran como pues, el sumum de la tecnología en estos tiempos, ¿no? Hay historias especializadas de los relojes. Ajá. Perdón, no aprendo el celular, pero no. Creo que me quieren cobrar una tarjeta, no sé. Bueno. Entonces hay historias especializadas de los relojes. Ajá. Desde los relojes de sol, los más primitivos, o las clepsidras, los relojes de agua, los relojes de arena, los relojes de muelles, ya de fines del medioevo, que eran muy inexactos porque se van desdoblando como unas láminas de metal, ¿no? Y hacen que se mueva el mecanismo, hasta los relojes ya que vinieron de péndulo, que los inventó un holandés, ¿no? Christian Huygens, ¿no? Un astrónomo famoso, un genio. Entonces, pero en la evolución de los relojes hay una particularidad. Se oculta la maquinaria. Al principio es visible, pero después ya son más sofisticados, entonces ya no se ve la maquinaria. Entonces el mundo era como un reloj y la maquinaria estaba oculta y había que descubrir cómo funcionaba. Ese era como el propósito. Los estados europeos se peleaban entre sí por construir los mejores relojes. Este es el famoso reloj de Praga, el Starmetsky Orloj, ¿no? El sitio obligado de los turistas, que es una maravilla, ¿no? Fue empezado a construir desde 1400 y tantos y lo siguieron construyendo durante como 3 siglos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene el relojito aquí estos mecanismos que miden el tránsito del zodiaco, las fases lunares, las fases solares, ¿no? Luego le agregaron más cosas, por ejemplo, tiene alegorías también, ¿no? Por ejemplo, de este lado está la vanidad, ¿no? La alegoría de un tipo mirándose en el espejo, ¿no? Esta es la avaricia, tiene una nariz ganchuda, o sea, como si fuera un judío con su bolsita de monedas, la muerte con su reloj de arena. Este es la lujuria. Ajá. No sé por qué, bueno, trae su mandolina, se ve medio acosador. No es cierto, no sé por qué. Pero, digamos, todavía hasta principios del siglo XIX era muy común la creencia de que tanto las especies eran fijas como el área de distribución en que se les podía encontrar también era fija. Y así lo expresaba un naturalista inglés de mediados del siglo XVIII, ¿no? Y hasta usaba una frase bíblica: los límites de cada especie animal han sido fijados por el Todopoderoso,
por el fiat del Todopoderoso, hasta aquí llegarás, no más lejos, ¿no? Entonces eran fijas las especies y eran fijas las áreas de distribución. Y entonces llega Darwin, ¿no? Llega Darwin, cuando publica en 1859 El origen de las especies, pues la bibliografía va a ser muy importante para Darwin, ¿no? ¿Qué evidencia más clara, más material de la evolución, digamos, que los fósiles, ¿no? Entonces, podría pensarse que la paleontología iba a ser como, digamos, la prueba empírica más dura a favor de la evolución. Sin embargo, pues no lo fue, ¿no? Darwin sabía que el registro fósil era muy imperfecto, ¿no? O sea, fosilizarse era como sacarse la lotería, ¿no? Era muy improbable. Ajá. Entonces, no podía ser la paleontología la prueba dura de la evolución. Y además, uno de los enunciados centrales de la teoría de la selección natural es la gradualidad de la evolución. Los cambios para Darwin, los cambios adaptativos tienen que ser pequeños, no se valen los brincos. Los brincos producen monstruos desadaptados, entonces esos no cuentan en la evolución, ¿no? Y entonces el registro fósil contradice ese enunciado de Darwin, porque lo que ven en el registro fósil no es cambio gradual y continuo, sino brincos, ¿no? Hay una forma, no sé, de una conchita, desaparece y de pronto hay otra cosa diferente, ¿no? Entonces Darwin, digamos, esa evidencia empírica la resuelve con un argumento ad hoc. Dice, no, pues lo que pasa es que está muy incompleto el registro fósil. Entonces, pero en lo que sí confió fue en la distribución geográfica, ¿no? Y ese fue el factor clave. La biogeografía, los hechos de la distribución geográfica fueron la evidencia dura de Darwin, ¿no? Tanto que así inicia el origen de las especies. Este es el primer párrafo de la introducción al origen de las especies, ¿no? Y que dice que cuando iba a bordo del buque Her Majesty Ship Beagle, el buque de Su Majestad el Beagle, como naturalista, quedé impactado con varios hechos, con ciertos hechos en la distribución de los habitantes de Sudamérica y de las relaciones geológicas, digamos, de sus habitantes presentes y pasados. Estos hechos me parecieron que arrojaban alguna luz sobre el origen de las especies, ese misterio de misterios, como ha sido llamado por uno de nuestros más grandes filósofos, ¿no? Se refería a Herschel, pero bueno. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que todavía sin tener, digamos, su teoría, lo que encontró Darwin en Sudamérica, cuando andaba ahí en las pampas, que se bajaba del Beagle, que hacía sus excursiones, encontró fósiles de armadillos, ¿no? Conchitas de fósiles de armadillos, ¿no? Ya extintos, ¿no? Aquí está comparativamente el tamaño de un gliptodonte con un armadillo actual, ¿no? Estaban grandotes, ¿no? Entonces Darwin eso le llama la atención, ¿no? Pero no solamente encuentra fósiles de armadillos, encuentra, por ejemplo, este animal, restos como de este animal, que se los enviaba a Owen, que era un anatomista que había sido discípulo del gran Cuvier, del gran Cuvier, ¿cómo se dice? El gran Cuvier, que son, y entonces analizándolos, Owen decía, pues se parecen a los perezosos actuales, ¿no? Y también, por ejemplo, encontró restos fósiles de un género que se llama Macrauchenia, que es una llama, un pariente de las llamas actuales de Sudamérica. Entonces, bueno, Darwin de aquí dice, ¿cuál es la explicación? Todos estos restos fósiles fueron creados como especies independientes, como se creía en la teoría del diseño, no hay relación genealógica, no hay relación de sangre entre las especies, o unas descienden de otras, ¿no? O sea, qué casualidad. ¿Dónde hay armadillos actualmente? Pues en Sudamérica, ¿no? ¿Dónde hay llamas actualmente? Pues en Sudamérica. ¿Dónde hay perezosos? Pues en Sudamérica. Y ahí es justamente donde encuentro los restos fósiles de todos estos grupos, ¿no?
Entonces, pues de ahí va desarrollando su idea, ¿no? Son, más bien, no son creaciones independientes, sino se explican por el proceso de descendencia con modificación, como es lo que llamamos, o sea, por evolución, ¿no? Todavía no encontraba el mecanismo. Ya desde el mismo Buffon se ve que hay esa, digamos, esa idea un tanto peyorativa de lo americano, ¿no? O sea, por ejemplo, Buffon escribió una enciclopedia de historia natural, él la coordinó, de 44 volúmenes, ¿no? Con todo ese espíritu enciclopedista. Y entonces veía, por ejemplo, que en América había pumas, era el león americano, todavía en los pueblos dicen el león, ¿no? Y el puma, según Buffon, es un león degenerado, por efectos del clima, ¿no? Existía ese viejo prejuicio aristotélico también que decía que en los trópicos, en América, creían que todo era trópico, había mucho calor, ¿no? O sea, era muy alta la temperatura, y en ese tipo de condiciones solo se podrían criar sabandijas, ¿no? O sea, decían, ¿no? Algunos. Por ejemplo, quien refuta a Linneo, así de manera vigorosa, es Clavijero. Clavijero le dice, no, ¿sabes qué? Estás mal, ¿no? Y hay toda una polémica, ¿no? Un tal arzobispo escocés también decía que todo lo americano era degenerado, inferior, etcétera, ¿no? Entonces, desde el principio empieza esa visión un tanto racista en la biogeografía, ¿no? Pero, bueno, particularmente, digamos, la idea, o las ideas, mejor dicho, sobre la distribución de los organismos que tiene Darwin, van a influir en una visión un tanto racista, ¿no? O al menos van a dar la pauta. Darwin no es tan racista como otros, ¿no? Entonces, ¿qué decía su propuesta de evolución, ¿no? Hay un argumento como probabilístico o estadístico en el modelo de Darwin, ¿no? Darwin se pregunta, ¿dónde ocurre con más intensidad la evolución? Dice, pues, en las áreas más grandes. ¿Por qué? Porque ahí hay más individuos, ¿no? Son más numerosos los individuos de cada especie. Y cuando hay más individuos, en primer lugar, hay más variabilidad, que es el caldo para que actúe la selección natural, ¿no? O sea, imagínense, también ponía como ejemplo que los criadores, por ejemplo, de ganado, un pobre, un hombre que fuera gente de campo en Inglaterra, que tenía 2 borreguitos, pues no podía seleccionar nada, ¿no? O sea, tendría que tener un montón de borregos, un montón de vacas para poder ir escogiendo y hacer selección artificial. Pues lo mismo pasa en la naturaleza, en las áreas más grandes, donde hay más, donde las poblaciones son más numerosas y hay más individuos, hay más variación, entonces hay más de dónde escoger. Y además, como son muy numerosos los organismos, la competencia es más fuerte. Y entonces se curten más ahí. Los individuos que logran sobrevivir bajo esas condiciones son los mejor adaptados, ¿no? Digamos, surge esta idea, ¿no? Pero Darwin en realidad ya después no desarrolló mucho ideas en biogeografía, porque se dedicó a responder a los críticos en las sucesivas ediciones del Origen de las Especies, entre otras cosas, y quien sí hizo trabajo biogeográfico fue el codescubridor de la teoría de la selección natural, Alfred Russel Wallace, ¿no? Wallace escribió un libro muy importante, fue el biogeógrafo más importante del darwinismo. En 1876 publicó La distribución geográfica de los animales, ¿no? Y entonces Wallace refina esa idea darwinista de las áreas grandes como los centros de más actividad evolutiva, ¿no? Digámoslo así. Y esto decía Wallace expresamente en su libro de la distribución geográfica de los animales.
que en el norte las áreas más amplias, más extensas y probablemente más viejas, ahí es donde el proceso del desarrollo, así le llama la evolución, los desarrollistas les decían a los evolucionistas, el proceso de desarrollo ha sido más rápido, ¿no? Y ha producido más tipos superiores, digamos. Mientras que en las tierras sureñas, en su mayor parte, pues se han producido como variaciones sobre el tema, ¿no? Modificaciones divergentes, pero de grados menores de organización, ¿no? En el sur, de modificaciones de los tipos originales que vienen del norte, ¿no? Entonces aquí ya está más claro el asunto. ¿Dónde se originan las razas dominantes? En el norte, ¿no? Todavía otro naturalista dedicado a la biología, ya como biólogo, es William Diller Matthew, que era entre gringo y canadiense, vivía en Brunswick, ¿no? Añade otra idea, ¿no? Añade la idea de que las razas dominantes surgen en los climas severos, ¿no? Entonces ya se conocía que había habido glaciaciones, por ejemplo, que la Tierra había pasado por periodos glaciales, y entonces es cuando se endurecen las condiciones, cuando los individuos se curten, los sobrevivientes son los más fuertes, ¿no? Incluso, por ejemplo, Wallace decía que el centro de evolución era en la región paleártica, o sea, en Asia, en el norte de Asia. Pero él, como buen americano, dice, no solo en Asia, también en América del Norte, ¿no? En la región neártica. Y entonces se propone juntar estas dos regiones. Hay una propuesta de un tal Herprin, y dice que ya no se llamen las regiones paleártica, el viejo ártico en Asia, y neártica en América, ¿no? Sino que se junten en la región holártica, ¿no? Y de ahí surge la llamada teoría holarticista, ¿no? Los grupos dominantes se forman en el septentrión, allá arriba, tanto en Asia como en América, ¿no? Y bueno, ustedes están muy jóvenes, ¿no? A lo mejor no les hace clic esta imagen, que es de unas pinturas, ¿no? Para pintar casas, que se llamaban Sherwin-Williams, ¿no? Entonces, digamos, la publicidad era Sherwin-Williams, las pinturas que cubren al mundo, ¿no? Entonces estaba perfecta para ilustrar el modelo holarticista o dispersionista de Darwin, Wallace, Matthew, ¿no? En el norte surge lo mejor y se difunde hacia el sur y se desplaza a las especies sureñas, se extingue, ¿no? Las extingue, ¿no? Entonces no costará mucho trabajo sospechar, ¿verdad?, que esto se empleó también como ideología social, como ideología política, ¿no? Ya en la segunda mitad del siglo XIX, lo mismo en la biogeografía que en la política de los estados europeos, pero predomina la misma idea, ¿no? La urgencia de expandirse, de colonizar, de conquistar, de dominar, ¿no? Y eso no es por la codicia de los estados europeos, nada más, pues es una ley natural, ¿no? Se ocurre. Luego viene otra idea, también que se usa ideológicamente, ¿no? Hay una visión también que sigue siendo, digamos, muy popular en el imaginario colectivo, que es la idea de una evolución lineal, ¿no? Que no es la de Darwin, por cierto. Entonces, hay esa visión lineal y progresiva de la evolución. El que la evolución sea progresiva y lineal no tiene que ver con Darwin, ¿no? Claro, Darwin nunca fue teleológico, nunca propuso que la evolución tenía un propósito final o algo así. Porque hay un autor que se llama Peter Bowler, que ha estudiado muy bien este periodo, que
tiene un libro que se llama El eclipse del darwinismo y se refiere a un periodo que fue en las últimas 2 décadas del siglo XIX, o sea, en 1880, 1890. Ajá. Muchos creían en la evolución, pero no en el modelo de Darwin de selección natural. Y entonces, entre muchos naturalistas había esta idea, o sea, sí, las especies evolucionan, pero no es por selección natural. Hay otros mecanismos y hay propósito, ¿no? O sea, no se trata nada más de abandonar el propósito y de abandonar la idea de de la especie humana como el pináculo de todos los animales, ¿no? Digamos. Entonces, esta idea de la evolución como un proceso progresivo, ¿ajá?, y lineal, no ramificado, ¿ajá?, pues ahí sí ya se alcanzaron niveles francamente racistas, porque se podría pensar, o pensaron algunos, que desde luego si colocáramos a las razas humanas en una filita, pues la Aria estaría hasta arriba, desde luego, ¿no? Después algunos ponían a los asiáticos, a los americanos hasta abajo, a los negros más abajo, ¿no?, a los australoides pues, igual que los negros, en fin, ¿no? Entonces, más bien es la conjunción de esas dos ideas, ¿no? La idea que sí proviene de la biogeografía darwinista, de la superioridad de las razas norteñas, pero otra que no es de Darwin, que es la visión lineal y progresiva de la evolución. Entonces hubo, digamos, varios naturalistas o biólogos de fines del siglo XIX que usaron esta idea lineal de la evolución. Uno, por ejemplo, es Edwin Ray Lancaster, ¿no?, que todo un personaje, ¿no? Creo que fue una de las 8 o 10 personas que asistieron al funeral de Marx, que era amigo de Marx, ¿no? Pero él también tenía esa visión como lineal, aunque se decía darwinista, pensaba que cuando no hay desafíos ambientales, pues las poblaciones se degeneran, las razas se degeneran, ¿no? Y eso fue una idea que se trasplantó muy fácil a las ciencias sociales. O sea, ¿dónde surgen las razas dominantes? Pues en el norte, ¿no?, incluida las razas humanas, ¿no? Esta regla también afecta a las razas humanas. En el sur, las razas humanas se degeneran, ¿no? Otro fue MacBride, no es muy conocido. Este era de origen irlandés, su papá era de Belfast. Entonces fue a Inglaterra, estudió en Inglaterra y quería exterminar a los irlandeses. Decía que los irlandeses eran una raza inferior, un renegado, pues, ¿no? Ya se sentía muy inglés, decía que los irlandeses eran de lo peor, ¿no? Y que le hacían, pues le causaban muchos problemas al gobierno británico, ¿no? Era más bien un neolamarquista. De Lamarck se retoma esa idea, ¿no? Lamarck considera que la evolución pues, es lineal, Darwin considera que es ramificada, ¿no? Es muy distinto, ¿no? Entonces el MacBride propone que hay una jerarquía de razas también, ¿no?, y que hay que prohibir la reproducción de las razas inferiores, en particular la de los irlandeses, sus parientes. O sea, Lancaster y MacBride representan pues como casos muy claros de cómo puede ideologizarse una idea surgida en la biología, ¿no?, y se usa como metáfora en el ámbito social. Eso siempre ha pasado, no hay metáforas y además siempre el camino es de dos vías, ¿no? Pueden pasar ideas sociales a la ciencia o ideas científicas a la sociedad, ¿no? Entonces se pueden usar, digamos, racionalmente o se pueden usar ideológicamente. Entonces, otra idea que también contribuyó a este racismo fue la idea de los mundos perdidos, que también deriva de esa idea lineal de la evolución, ¿no? Hubo una novela muy famosa de Sir Arthur Conan Doyle, Mundos Perdidos, y es la inspiración para un montón de películas y libros, ¿no? Jurassic Park y todo eso. La idea de que hay áreas que se quedaron aisladas en donde la evolución se detuvo. Y entonces ahí quedan representantes de
formas evolutivamente inferiores. Pues eso no se admite, digamos, entre los evolucionistas, ¿no? O sea, los que hayan quedado siguen evolucionando, pero no se quedan estancados en la evolución. Entonces, esta es la idea de que se quedaron como ahí estáticos, ¿no? El ejemplo paradigmático pues, sería Australia. Quedó aislada y ahí todo el mundo, bueno, todos los habitantes se detuvieron en la evolución, ¿no? Puras razas inferiores. Pero, ¿a qué evolución se refiere ustedes? ¿Evolución biológica o evolución intelectual, evolución de civilización? No, siempre he hablado de evolución biológica. Pero la biológica, todos son iguales, morfológicamente. Ah, claro. Pero entonces, ¿en dónde es que está la confusión con respecto a la evolución de unas razas superiores a otras? Pues al hacer ideológica una idea que surge en la biología. Si me permite terminar, ahorita empezamos las preguntas. ¿Ah? O sea, esa noción de que existen razas inferiores y superiores, lo que quiero decir es que está ligada a una idea no darwinista de la evolución, lo que he estado reiterando, que es la idea de la evolución progresiva y lineal, que les decía que es una idea muy común en el imaginario popular. La gente asocia la evolución con el progreso. Eso no lo dijo Darwin. Para Darwin, la evolución es un proceso oportunista. O sea, cambian las circunstancias, pues entonces son seleccionados algunos individuos, ahora diríamos algunos genotipos, ¿no? Pero no se puede saber para dónde va a cambiar el ambiente. Entonces no se puede saber cuál es la finalidad, o si hay un propósito, o si hay una meta ulterior de evolución. Para Darwin eso no vale, ¿no? Él se apega a la metodología de la vera causa, él busca causas verdaderas, digamos. No admite razonamientos metafísicos, claro, en general, ¿no? Entonces, esta imagen popularísima de la evolución, pues no representa la visión darwiniana, representa la visión neolamarquista más bien, ¿no? De la evolución como un proceso así, ¿no? Ya vamos a acabar ahorita para... Entonces, digamos, al menos dos conclusiones, ¿no? Se pueden extraer de esto. O sea, primero, ¿no? Lo que se ha visto es cómo, en esta exposición, cómo el concepto de las razas dominantes que surgió de la biología se extendió al ámbito social, ¿no? Cómo se usó para justificar, por ejemplo, pues el capitalismo rampante, el imperialismo, ¿no? Hay naciones dominantes, así como hay razas dominantes, hay naciones dominantes. Ahora, también sería como muy burdo creer que todo el desarrollo de las ideas biológicas no fue más que una mera imposición de metáforas sociales, ¿no? A la naturaleza es bastante más complicado el proceso. Y la idea de superioridad racial se vincula mucho más a tesis no darwinistas que propiamente a la teoría darwinista. El racismo contiene al menos dos elementos que se oponen diametralmente a los fundamentos de la teoría darwinista de la evolución. O sea, se niega la selección natural como el agente principal de cambio evolutivo. Más bien hay ideas ortogenetistas, hay como impulsos que guían hacia perfeccionarse cada vez más a los organismos. Darwin niega cualquiera de esos impulsos que suenan más bien a vitalismo, a metafísica. Y también Darwin se opone a una concepción progresiva y teleológica de la evolución, ¿no? Y con esto concluyo. Muchas gracias. Ahora sí, tenemos la sesión de preguntas, por si quedó Claro. un poquito. No, la pregunta es esa, ¿no? Desde el punto de vista biológico, procesos parecidos, desde el punto de vista del desarrollo social.
son distintos, ¿no? Como dice la raza, por ejemplo, que los japoneses que hicieron tantos experimentos con los chinos, como nunca habían sido invadidos, es una raza que los masacró, etcétera, etcétera. Hay un sentido imperialista que puede decirse, y lo mismo pasó con muchas, por ejemplo, ahorita los coreanos. Y decir, bueno, que Corea del Sur se siente una raza superior o inferior, o se sentía inferior y ahora es superior, con la evolución más bien social. Claro. Bueno, eso es ideología y eso pertenece al ámbito social, ¿no? Yo digo, en general lo único que he estado diciendo es que ideas, por ejemplo, que se extrajeron de la biología, se usaron políticamente o ideológicamente, y eso ha ocurrido siempre, ¿no? Entonces, para justificar pues esa idea de que las razas norteñas eran las dominantes, porque según la teoría de la evolución, ahí las condiciones hacían que surgieran los individuos mejor adaptados. En biogeografía, este modelo dispersionista de norte hacia el sur, ¿no?, se ha abandonado. Actualmente, digamos, desde los años 70 del siglo pasado, surgieron otras dos enfoques sobre la biogeografía. Uno es el de un señor que se llama Léon Croizat, que se llamaba Léon Croizat, y otro el de los cladistas, ¿no?, la biogeografía de la vicarianza. Entonces ahí ya, digamos, se ha criticado muchísimo esa idea de que aquí en el sur solo estábamos esperando que nos invadieran las razas norteñas, ¿no? Y no me refiero a la especie humana, sino pues, a todos los organismos, ¿no? Como que aquí hubiera estado vacío, ¿no? Pues claro que no, aquí hubo evolución y hubo muchas cosas, ¿no? Entonces, pero la biogeografía darwinista sí tiene esa carga. Ya la biogeografía de la vicarianza y la biogeografía, la panbiogeografía, pues ya no se basan en ese supuesto, ¿no? Por ejemplo, hay un biogeógrafo de Nueva York, Garrett Nelson, que hace una crítica pero terrible a toda esta biogeografía dispersionista. Perdón, otra pregunta, sí, mucha ignorancia de mi parte. Nada más. Yo no he entendido, ¿me puedo explicar? Unos que dicen que son los mejores adaptados al medio, los que sobreviven, y otros que dicen no, son los que son más capaces de adaptarse rápidamente a los cambios que está teniendo el medio. Pues, desde el punto de vista biológico, digamos, darwinista, la adaptación no quedó bien definida. O sea, por ejemplo, Darwin usó la frase de Spencer, ¿no? ¿Qué es la selección natural? La supervivencia del más apto. Entonces decía, ¿y cuál es el más apto? Pues el que sobrevive. ¿Y cuál sobrevive? Pues el más apto. Entonces, justamente, una de las tareas que se impusieron los neodarwinistas, ya los genéticos de poblaciones neodarwinistas, fue dar una definición, como ellos decían, operativa, o sea, medible de la adaptación. Y entonces definieron a la selección natural como la reproducción diferencial de genotipos, así en el lenguaje técnico. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay diferentes genotipos. Si unos dejan más copias que otros, esos quedan. Simplemente eso es selección natural, ¿no? Y eso produce, adaptación no es precisamente selección natural, pero sería como la adecuación entre las características del organismo con el ambiente, en el sentido más general, ¿no? Adaptación. Digamos, los genéticos de poblaciones, que son una casta, una raza superior dentro de los evolucionistas, o al menos es así. Porque existe, digamos, como toda otra tradición de los morfólogos, los paleontólogos, los embriólogos, que tienen otra visión. En cambio, los genéticos de poblaciones, bueno, son lo que es medible y matematizable, es lo que se puede usar para estudiar la evolución, ¿no? Traen esa bronca entre los dos. Pero digamos que los... ¿qué? Ya se me fue la onda. Ya, mi edad. Los genéticos de población. Ah, sí, los genéticos de población, sí. Pero estamos hablando de la adaptación. Ajá. Entonces, pues así se mide la adaptación, ¿no? Como la capacidad de dejar descendencia, ¿no? La selección natural, la adaptación. Lo que pasa es que... Esta descendencia se adecua al ambiente. Sí, no, es que ahora está más complejo el asunto porque
puede ser que tengan, hay genes que se reproducen mucho, o cachos de DNA que se reproducen mucho, todos los elementos genéticos transponibles, que no dan adaptación al organismo. Ajá. Pero se reproducen mucho, ¿no? De hecho, la mayor parte del genoma está compuesto de cosas que no tienen que ver con genes estructurales, funcionales. Hay un montón de lo que antes se consideraba basura genética, decía, pero ya vieron que no es tan sencillo, no es basura genética, ¿no? Todos los transposones, elementos transponibles, un montón de cosas ahí que no. Entonces, no sé. ¿Alguna otra pregunta? En este caso del uso ideológico de conceptos biológicos, me gustaría que comentaras algo al respecto del caso de México, con la llegada del darwinismo social spenceriano en el porfiriato. Eso es lo que se me fue el avión, qué bueno que me recuerdas. O sea, iba a decir que ese concepto de adaptación, por ejemplo, en México conozco el caso de cómo se quiso ideologizar el darwinismo, en particular con Riva Palacio. Riva Palacio, que era pues en el tiempo, Riva Palacio peleó contra los gringos, o sea, cuando era un jovencito, ¿no? Luego fue todo un personajazo, era literato, político, un personajazo. Y entonces, él escribe un trabajo que se basa en la descendencia del hombre, el otro libro importante de Darwin, ¿no? En el origen, Darwin todavía no se atrevió a decir que la especie humana tenía ancestros animales, pero en la descendencia del hombre ya lo dice expresamente, ¿no? Y entonces, en todo este proceso que fue la construcción de la identidad nacional, se avienta una invención y dice, ¿cómo dice que los mexicanos tienen más poder creo que de resistencia que de adaptación, ¿no? O sea, son muy... Eso no existe, ¿no? O sea, no existe, o sea, biológicamente no hay nada de eso, pero por ejemplo, encuentra rasgos adaptativos en los habitantes de América, por ejemplo, la reducción de los caninos, ¿no? O sea, que encontraron unos restos acá en el Peñón de los Baños, y decían que los caninos eran más reducidos, lo cual demostraba que ya eran como más civilizados en su dieta, no tenían que andar desgarrando carne, ¿no? Así como bestias salvajes. Además son lampiños, decían, ¿no? Y el ser lampiños evita que se les peguen los piojos y las garrapatas y los parásitos, ¿no? Pero eso es falso, Darwin nunca dijo eso, ¿no? O sea, Darwin explicó que había razas peludas y otras lampiñas, pero en todo caso lo explica como el producto de la selección sexual, simplemente, pero no es adaptativo, ¿no? O sea, no es cierto que el no tener pelos evite que uno se parasite, ¿no? Entonces, se usó ideológicamente en México también el darwinismo para decir que la raza bueno, lo que después con Vasconcelos sería la raza de bronce, La raza cósmica. La raza cósmica era como el híbrido evolutivamente superior, y también otro, ¿cómo se llama? El del eje Molina Enríquez. Ese ya después lo usó completamente también en ese sentido ideológico, ¿no? O sea, y no solo se hizo en México, se hizo en muchos países de Latinoamérica. Había un sujeto allí en Chile que decía que no, todos los indios de otros países no, pero los de Chile eran los araucanos, los meros bravos, ¿no? De los indígenas americanos, y se habían hibridizado con los godos españoles, o sea, los alemanes que habían invadido España. Y esos sí eran unos verdaderos superhombres, ¿no? Y en contra de todos los rotitos que les dicen en Chile, ¿no? Digamos a los pobres, ¿no? Entonces eso fue parte, o sea, el darwinismo se usó, no darwinismo, sino mixtificaciones del darwinismo, más bien para construir la identidad de las naciones americanas que estaban apenas empezando, ¿no? Perdón, a veces hablo más de lo que no supe.
Sí. Es que he leído acerca de precisamente de los aztecas, de cómo inventaron su leyenda de Huitzilopochtli, cuando realmente sí vivían como parias, después fueron sicarios de todos los señores de Tacuba, de Xochimilco, etc. Y una vez que se empezaron a emparentar con todas las personas que estaban ahí, porque eran excelentes sicarios, empezaron a hacer la invención de la historia de que Huitzilopochtli, que los dioses, Tenochtitlan, etcétera, etcétera, y también como una especie de darwinismo para conformar una cierta raza, ¿sí? Excepto, pues, bueno, no sé, de entrada me suena un poco anacrónico, ¿no? No sé si los aztecas hayan tenido, o los mexicas, alguna noción como similar al darwinismo, no sé realmente. Por favor, ¿por ahí hay una pregunta? Gracias, doctor. Tengo una pregunta. En la tendencia del futuro a justamente mirar toda la parte de la ingeniería genética y la manipulación genómica, ¿qué pasa, por ejemplo, con los centros de origen? Por ejemplo, en este caso México, ¿no? Centro de origen de muchas especies en términos biogeográficos y que ha justamente brindado mucho desarrollo alimentario, ¿no? De conocimiento hasta tradicional de la medicina herbolaria, etcétera, al mundo. ¿Cómo es el futuro para la biogeografía y esta combinación? Más o menos, a ver, qué buena me haces esa pregunta, porque me das oportunidad. Fíjate que el programa de investigación de la biogeografía dispersionista, o sea, darwiniano-wallaciana, que fue el dominante hasta los años 60 del siglo pasado, tiene dos propósitos centrales. Uno, investigar los centros de origen de cada grupo, de cada taxón, ¿no? Y otro, investigar las rutas de dispersión, ¿no? Bueno, cuando surge la biogeografía de Léon Croizat, la panbiogeografía, y cuando surgen los biogeógrafos de la Alianza, hacen una crítica lapidaria de este programa de investigación, ¿no? O sea, tan solo para buscar centros de origen, hubo un biogeógrafo, bueno, un gringo que hacía biogeografía, que en los años 40 hizo una lista, digamos, de todos los criterios que se usaban para identificar centros de origen. Son como, ¿qué? 23, creo yo, no, 19 o 23, algunos contradictorios. Por ejemplo, Nelson se burlaba de Meyer, el gran darwinista, el gran neodarwinista, que decía que había mucha información sobre los Pícidae, que es una familia, la familia de los pájaros carpinteros, ¿no? Y que como se parecen a otra familia, los Gíngidae, que probablemente su centro de origen era asiático, no sé en qué parte de Asia. Pero entonces Nelson dice, o sea que entre más información tienen, menos certeza saben sobre el centro de origen, ¿no? Entonces, más bien, fíjate, lo que se ve ahora, México, o sea, según la panbiogeografía, según la Vicarianza, ¿no? Es un nodo de Croizat. Un nodo significaría como cuando se juntan varias historias tectónicas, varias historias geológicas, ¿no? Y se superponen, ¿no? Entonces en México hay como, a eso le llaman xenocrón, de comunidad, seno, y cron, tiempo, ¿no? O sea, hay como rebanadas de pastel superpuestas. Es un área geológicamente muy compleja México, y se pueden como distinguir las rebanadas temporales de las diferentes biotas que han convertido en México. Porque también hay que considerar, fíjate, acuérdate que todavía con Darwin y con toda la biogeografía neodarwinista, pues todavía no se acepta la teoría de la deriva de los continentes, ¿no? O sea, Darwin pensaba que era una... Ya lo habían sugerido, por ejemplo, Hooker, que era su gran amigo, decía que todos los continentes del sur habían estado unidos. Y Darwin se oponía totalmente, o sea, porque
una fuerza capaz de mover continentes, dice, está loco, ¿no? O sea, eso, ¿quién puede creer en eso? Cuando viene la tectónica de placas, cuando se acepta, ¿no? Que ya hay un mecanismo para explicar la deriva de los continentes, que es hasta mediados del siglo pasado, entonces ya cambia totalmente la perspectiva. Entonces esa visión de que del sur vienen todos, ¿no? Digo, del norte vienen todos, solamente invadir el sur, ya cambia muchísimo con esta idea de la tectónica de placas y del movimiento de las placas continentales. Se pueden explicar relaciones que pues, antes, o sea, solo invocando puentes hipotéticos hipercontinentales. Entonces México, pues sí, es un centro de diversidad, ¿no? Es un centro de gran diversidad, pero es más que nada debido a su historia geológica y no a las dispersiones de otros lugares. O sea, aquí se han originado taxones importantes, ¿no? Inclusive el centro de origen del maíz y genéticamente, pues no sé, les tiene mucha importancia, ¿no? Pero pues la biogeografía incluso ha desarrollado como también algunas derivaciones conservacionistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se pueden ubicar las áreas, o mejor dicho, no ubicar, se puede jerarquizar a las áreas según su importancia para la conservación con el criterio de los taxones que son más antiguos. O sea, si tú haces un árbol filogenético y ves que en la base surge una rama que es única ahora, por ejemplo, un ejemplo sería la tuátara, que es una como iguana que vive solo en Nueva Zelanda, pertenece a un grupo de reptiles que todos se extinguieron, ¿no? Y tiene, o sea, digamos que está en la raíz casi de los reptiles, ¿no? Todavía tiene hasta como restos de lo que sería el tercer ojo reptiliano, ¿no? De la fosa del tercer ojo. Entonces, por ejemplo, que se perdiera esa especie, se pierde parte de la historia evolutiva, ¿no? Entonces es un criterio para ubicar áreas que desde el punto de vista biogeográfico son muy importantes para la conservación. Aquí en México pues no hay bronca, por cualquier criterio sale un área muy diversa y que merece mucho, es un hotspot, ¿no? Pues ya sabes que México tiene muchísima diversidad. No sé, creo que no iba por ahí. Doctor, ¿quieres comentar algo? Bueno, a menos de que haya más preguntas o comentarios, bueno, hacer un comentario sobre el seminario de la próxima semana, el 9 de marzo. No sé si vas a comentar, Ceci. Adelante. Bueno, tenemos como invitada a la doctora Susana Viro. Ella le ha interesado mucho estudiar el desarrollo de la infraestructura en astronomía en México y no nos quiso cancelar porque ya había cancelado en enero su primera presentación, entonces volverla a cancelar porque creyó que no era muy propio con la invitación que le hicimos. Pero por supuesto, en el contexto que se está dando esta fecha, entendemos que cualquiera de los estudiantes, colegas que no quiera asistir, bueno, pues, por supuesto. No puede haber miembros del género masculino que también por solidaridad no quieran venir, pero nada más avisarles que si vamos a tener la presentación por estas circunstancias. O sea, yo creo que ella pues hubiera preferido no, sobre todo que viniendo de la UNAM, no tener que atravesar por esto, pero entonces prefirió mejor sí ya dar su plática que había sido retrasada. Y eso es todo, era nada más una disculpa, doctor, para hacer este anuncio, que no es evolutivo, pero es necesario. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el doctor. Bueno, sí, efectivamente, ya hablé con la doctora
Sí, efectivamente, ella me confirmó. Pero lo que quería comentar es que, bueno, no solo, también en Europa pasó este asunto de ideologización de la visión darwiniana. Hay una película que me gusta mucho que se llama Pieza inconclusa de piano mecánico, basada en una novela de Anton Chekhov, que ocurre en la Rusia previa a la revolución bolchevique, donde están unos burgueses rusos o aristócratas rusos después de la comida, a la hora del coñac, en un jardín, y uno de ellos dice que es absolutamente darwinista, porque eso explica el orden social y la existencia de clases y la desigualdad. Y es genial la escena. Yo quisiera conseguir la película para usarla en mis cursos, ¿no? Pero sí, se llama Pieza inconclusa para piano mecánico, basada en una novela de Anton Chekhov. Piano mecánico. Y bueno, igualmente, yo tengo un documento en un artículo mío que me encontré en archivo de un proyecto de gobierno para los ayuntamientos de Tepeaca y Tecali en el estado de Puebla, donde el presidente municipal hace una argumentación basada en el darwinismo, sosteniendo que las sociedades son como seres vivientes y entonces tienen que regirse por los argumentos estrictamente biológicos. Pues siempre hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Sí, no, es así como para complementar. Claro, sí, y es muy común que se hagan. Sí, ese es el problema de los usos ideológicos de la ciencia. Como pasa con este asunto de la transgenia, como pasa con muchísimos temas. Entonces, por eso es muy importante que la gente que se forme en ciencia tenga una formación con una visión histórica y de estudios sociales que ayude a evitar caer Simplificación. en esa simplificación, que eso es muy bueno. Muy bien. Doctor, bueno, yo tengo Muchas gracias. bueno, si quieres. ¿A quién le quiere preguntar? No, es un comentario también que a mí me confunde un poquito, porque decía, por ejemplo, que esta señora Catalina Lagrán, a gran custodiador y todo, fue que se trajo y formó la gran escuela matemática rusa en Londres, en Suiza, ¿sí? Y ahí no había ninguna ideología de dominación ni nación. Ella percibía que la ciencia era importante, realmente crear una escuela matemática, porque eso iba a ser se consolidar como potencia. Entonces, sí hay que tener un poquito de cuidado, decir que todo es nada más es comunista, etc. Bueno, ¿no? Qué bueno, con su afán de desarrollar las matemáticas. Sí, doctor, yo sí tengo una pregunta Claro. que hacerle. Es en relación, bueno, me llama la atención la temática, pero también me gustaría saber si nos puede compartir qué es lo que se hace, qué tipo de trabajos se hacen actualmente en esa unidad de investigación de biología comparada y biodiversidad que usted lidera, para saber un poquito más qué posibles temáticas pueden converger, ¿no? O ser del interés de la comunidad de este programa. Pues en la unidad hay 3 líneas. Una es de historia y filosofía de la biología, ¿no? Más o menos, aquí es una muestra. La otra es de ciencias de la tierra y trabajan con fósiles, en particular con fósiles vegetales, ¿no? Principalmente. La otra es de biogeografía y se han dedicado sobre todo a hacer trabajos de regionalización, por ejemplo, de México. Por ejemplo, ahorita está un proyecto entre histórico y biogeográfico de reconstruir históricamente cómo se ha concebido el eje volcánico transversal, que es muy complejo geológicamente y que siempre ha sido una bronca para los biogeógrafos ubicarlo, ¿no? Desde Wallace, y el que contribuyó mucho a su conocimiento fue un egresado del Poli, Gonzalo Halter, el doctor Gonzalo Halter, que ha estado escribiendo, que todavía escribe sobre eso, y que con el estudio de los escarabajos, que se dedica a eso, él previó
como que previó que México era una zona compleja con diferentes capitas de pastel de diferentes épocas, ¿no? Entonces, y también con biogeografía de la conservación, ¿no? Para ubicar áreas con mayor riqueza y endemismo y cosas de ese tipo. Más o menos eso se hace en unidad. Ok, bueno, qué bueno que ya alzaste la mano, Angie. Un poquito ligado con la pregunta de mi compañero, hablando de centros de origen, recordé el protocolo de Nagoya y me gustaría saber qué retos tiene la biogeografía con esto del uso adecuado de recursos genéticos y si hay trabajos académicos que estén en conjunto con estas comunidades trabajando para que puedan saber, no sé, un reparto justo o que el protocolo sea, sea hecho de manera adecuada, que si hay trabajo conjunto en cuanto a conservación, protocolo de Nagoya y biogeografía, o si se está trabajando al respecto. Híjole, pues no sé así en concreto, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que la biogeografía puede dar criterios para ubicar áreas, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, con todos estos sistemas modernos de información, con los GPS, con las bases de datos, pero lo que se hacen es mapas potenciales de riquezas de especies, de endemismos. Por ejemplo, hay dos criterios contrapuestos en conservación. ¿Qué se conserva? ¿Lo diverso o lo endémico? ¿No? Entonces siempre hay bronca para eso. En particular, ya así con centros genéticos, supongo que se tiene que hacer coincidir a algunos criterios de la biogeografía para ubicar ciertas áreas con estudios ya más precisos de diversidad genética, ¿no? Pero, no sé, más de que pueda ubicar la biogeografía, pero sobre todo la biogeografía de la vicarianza, que hace clasificación de áreas, ¿no? Por su similitud evolutiva. Ajá. Entonces puedes ubicar centros de origen viejos y nuevos. Si consideras que los viejos tienen más valor histórico, bueno, pues te da un criterio para más o menos escoger un área. Pero así muy en particular lo que me preguntaste, pues no sé cómo responderte. Lo digo porque es un tema interesante, ya que el protocolo de Nagoya es un arma de doble filo y aparte puede crear conflictos. Entonces el uso de este tipo de herramientas puede aclarar mucho Supongo. de origen, y no sé si en México realmente haya alguien quien esté trabajando. No sé, la verdad, no sé, te mentiría. Queda para tu tesis. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Sí, muchas gracias por la plática. Bueno, desde empezando la vida desde O'Farrill, después el Darwin, cómo desde animales ha trascendido, ha evolucionado el hombre. Tal vez por ahí se dice lo que hay un eslabón perdida, pero pues habla de los como Erectus, Homo sapiens, el hombre Cro-Magnon. ¿Hay algún concepto, opinión que tenga, si realmente hay alguna interrupción o si viene una cadena digamos, de evoluciones para ser el hombre? ¿Cómo tiene ese concepto? No, bueno, es el viejo asunto de los eslabones perdidos, ¿no? O sea, las visiones lineales de la evolución, la de Lamarck, supondrían que hay eslabones perdidos, ¿no? Que hay como, digamos, el organismo intermedio entre formas distintas, ¿no? La propuesta de Darwin de evolución por selección natural nunca considera eso. Por eso, digamos, uno de los argumentos viejos contra los darwinistas, ¿no? Sobre todo de los religiosos, de las personas religiosas, era, o sea, Darwin dice que la especie humana surge de los changos, ¿no? O de los chimpancés o de los gorilas. O sea, si nos esperamos un tiempo suficiente, los gorilas se van a convertir en hombres. Nada que ver con eso, ¿no? O sea, de eso no se trata. Lo que propone
La teoría evolutiva es, hay un ancestro del cual derivaron diferentes ramas. Unas condujeron a los chimpancés, otras a los gorilas, otras a los orangutanes, otra al Homo erectus, ¿no? Nada más. Pero es una versión ramificada. Es más, dicen que ni siquiera el árbol es la mejor representación esquemática, sino más bien como un arrecife de coral, ¿no? Porque el árbol también encubre una visión medio racista de la evolución, porque en el árbol hay un tronco y esa conduce al hombre, y las ramas laterales son como pues, rutas perdidas de la evolución, ¿no? Que esa interpretación también dieron varios evolucionistas de fines del siglo XIX. Entonces, pues no, el proceso es más bien ramificado, no lineal. Por eso por eso fue también toda una revolución en biología, la propuesta de una cosa que se conoce como la teoría del equilibrio puntuado en paleontología, ¿no? O sea, siempre el argumento era, el registro fósil no muestra la gradualidad porque es muy imperfecto, ¿no? Hasta que dos paleontólogos gringos, bueno, uno judío gringo, Stephen Jay Gould y Eldredge, dijeron, no, o sea, no es que es imperfecto, es que así es. Entonces, más bien lo que muestra es que hay periodos de estasis donde no cambia nada y periodos de evolución rapidísima o puntuaciones, ¿no? Entonces propusieron otra teoría que al principio prometió ser así como muy revolucionaria, pero que pues ya poco a poco se fue palideciendo, ¿no? Pero no, pues no se buscan eslabones perdidos, la evolución no es en línea recta, ¿no? Es como la evolución del caballo, que era el otro ejemplo típico, ¿no? Del libro de texto, de monografía de secundaria. Los primeros caballos eran chiquitos, como del tamaño de un conejo, comían hojitas, luego fueron creciendo, se hicieron de una dentadura más grandota porque se especializaron en comer pasto y tienen mucho sílice, entonces sería abrasivo y se desgastaría si no tuvieran esas muelotas, ¿verdad? Y fueron aumentando de tamaño. Pues no es cierto, esa es una visión cuchareada de la evolución del registro fósil. O sea, si se escoge los caballos más chiquitos hasta llegar al más grandote, pero si uno ve realmente la filogenia, hay un montón de líneas, y en unas líneas aumentaron de tamaño, en otros disminuyeron de tamaño, en unos tenían las muelas más grandes, en otros más cortas, o sea, hubo de todo. Entonces es una visión tramposa, digamos, de presentar la evolución del caballo, igual a la del hombre. O sea, si se escogen ciertos homínidos para ponerlos en línea, pues más bien se está tergiversando lo que es realmente el registro fósil de los homínidos. Hay un montón de ramas. Unas tenían una cabeza, un cráneo más grande, si asociamos dizque, la capacidad cerebral, ¿no? Con el tamaño del coco, ¿no? Entonces, hay de todo, hay todas las tendencias, ¿no? Más bien, ¿no? ¿De qué? Pues, gracias. Muy bien, doctor, pues le agradecemos mucho su tiempo, muy interesante su ponencia, y le hacemos la entrega de un reconocimiento. Muchas gracias.